Continuamos con el temario del tema 12, en este caso sería la clase número 13, en relación a los contenidos de la arquitectura del siglo XIX. En teoría iba a hacer un vídeo separado de la Escuela de Chicago y otro de la arquitectura en hierro. Pero en realidad, como veis en los apuntes, es muy poquito, tanto lo de uno como lo de otro. Por lo tanto, creo que ha sido mejor concentrarlo en un único vídeo. Así también vosotros tenéis más opciones de comentario, ¿no? Para elegir. Vamos a hablar, por lo tanto, en este vídeo sobre la arquitectura en hierro y la Escuela de Chicago. Para ello, os he puesto en la imagen de inicio del vídeo un puente que se llama Iron Bridge, el puente de hierro, que está cerca de un pueblito de inglés que se llama Coalbrookdale y cruza el río Severn y es el primer puente de hierro hecho en la historia. Si bien el hierro se conoce desde la antigüedad, desde hace casi 3.000 años en Europa y casi 4.000 en Asia, no se había utilizado para hacer grandes estructuras, como elemento estructural, ¿vale? Pero este puente, que es un puente relativamente pequeño, muy importante para su uso, pero relativamente pequeño, es el primero que se construye en la historia de la humanidad. Es el puente de hierro y se construye en 1776-77 aproximadamente, ¿vale? Si veis la imagen entera, en esta fotografía no se ve el pilar de aquí, pero todavía son pilares de piedra, es decir, es una construcción mixta, pero todo este arco que se puso posteriormente a lo que es la plancha metálica del puente, en torno a 1780 aproximadamente, es la mayor estructura de hierro construida por el hombre hasta esa época, ¿vale? Hoy en día es patrimonio de la humanidad y simplemente que lo sepáis, que es la primera obra de la arquitectura en hierro, se construye muchos años antes de lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Y gracias a estos estudios que se hicieron en este puente se pudieron construir obras posteriores como el pabellón de Paxton o la Torre Eiffel, ¿vale? En principio, si vamos directamente al temario, aquí vemos que las únicas obras que vamos a ver obligatorias de estos apartados son la Torre Eiffel, en el caso de la arquitectura en hierro, y el Auditorio de Chicago, en el caso de la Escuela de Chicago, ¿vale? ¿Qué términos vamos a ver hoy? Pues básicamente estos dos, el acero, la utilización del acero y de las exposiciones universales, ¿vale? Importantes aportaciones de la Escuela de Chicago y las características de la arquitectura en hierro, ¿vale? En cuanto a autores, ahora iremos viéndolos y nos vamos a centrar básicamente a partir de aquí, ¿vale? De Paxton, ¿de acuerdo? El glosario, bueno, ya lo hemos mencionado, aquí veis una fotografía, por ejemplo, bueno, arquitectura en hierro también, por supuesto. Y si nos centramos directamente en los apuntes, ¿vale? Vamos a ver este segundo apartado, la arquitectura en hierro, que básicamente es la arquitectura que se asocia a la revolución industrial, ¿vale? Es una evolución del realismo en pintura, podríamos decir. La arquitectura en hierro refleja el mundo tal y como es, real, utilizando materiales realmente, principalmente de bajo coste, pero que son en cierto modo muy moldeables, ¿no? Como por ejemplo el hierro forjado, una vez que lo calientas, que lo puedes modificar, es el cristal, el acero, ¿vale? Son materiales que se pueden moldear, que se pueden adaptar, ¿vale? Es decir, no es una piedra, no es un elemento tan difícil de moldear, ¿vale? Y que a su vez sigue conservando sus características estructurales. La arquitectura en hierro principalmente suele poseer una gran altura, son estilizadas, son grandes obras, ¿vale? Y los arcos se suelen inspirar en el mundo historicista, pues sobre todo en el mundo romano, ¿vale? Y en el mundo románico y en el Renacimiento, ¿vale? No obstante, ahora veremos, por ejemplo, ese predominio del arco de medio punto y cómo los pilares de la Torre Eiffel, por ejemplo, es una reinterpretación de los arcos del triunfo, ¿no?
que a su vez también había varias muestras en la propia ciudad de París, ¿no? Con los arcos del triunfo ya del neoclasicismo. Por lo tanto, ¿qué tipo de obras se van a construir? Esto es una innovación, un elemento importante. Pues vamos a ver que se van a construir puentes, ferrocarriles, estaciones, fábricas, almacenes, invernaderos, pabellones para las exposiciones universales, es decir, un nuevo tipo de edificio, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, hasta aquí estábamos acostumbrados a ver edificios, principalmente iglesias, algún otro tipo de edificio civil quizás, pero principalmente edificios de tipo más bien religioso o nobiliario, ¿no? Pero aquí, sin embargo, vamos a ver que la arquitectura en hierro utiliza este tipo de materiales para construir edificios o incluso infraestructuras prácticas, ¿no? Por lo tanto, simplemente nuevos materiales, ¿vale? Una cierta inspiración con el mundo del historicismo, ¿vale? Y la arquitectura de la revolución industrial y relacionada con el realismo y el nuevo tipo de obras, ¿vale? Serían 4 principales aspectos que definen la arquitectura en hierro, ¿vale? Bien, la cronología es la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? A pesar de que el puente que os he puesto es inicialmente del siglo XVIII, fue reformado en muchas ocasiones, pero del siglo XIX es la arquitectura en hierro, ¿vale? Tiene ciertos elementos previos, como el puente de Coalbrookdale o el Lyon Bridge, pero básicamente es del siglo XIX, segunda mitad, ¿vale? Vamos a ver varias obras, de las cuales la más significativa, por supuestísimo, es la Torre Eiffel, ¿vale? Como veis aquí, pero vamos a ver un poquito de contexto, ¿vale? Otras cosas para que podáis ver. Bueno, el Palacio de Cristal, ¿vale? El Crystal Palace de Londres, proyectado por Paxton, ¿vale? Es un edificio que luego se destruyó y básicamente era una especie de invernadero inmenso de 70.000 metros cuadrados, una nave en la que se construyeron la estructura en hierro y en vidrio, ¿vale? Se ensamblaron con gran rapidez, es decir, las piezas se fabricaban, se prefabricaban, se fundían o se forjaban o se trabajaban de manera aislada y después independientemente y después se ensamblaban y se montaban con gran rapidez. Esto lo que hacía era que los costes se abarataran, que se hiciera mucho más deprisa todo y evidentemente mucho más rápido, ¿no? Y consecuentemente era mucho más práctico. También su desmontaje, por supuesto. Ahora veremos imágenes del pabellón de Paxton, que lo tenemos en los apuntes, ¿vale? Este serían imágenes de la exposición de Londres de 1851 y el pabellón se hizo para contener en su interior lo que es la exposición, ¿no? Aquí veis, por lo tanto, bóvedas de cañón, arcos de medio punto, es decir, está relativamente inspirado en el mundo historicista, pero con nuevos materiales, ¿vale? Este pabellón, si no me equivoco, se construye en las proximidades de Hyde Park, en Londres, y en la actualidad no existe. Se desmanteló totalmente. Pero a día de hoy se considera una de las primeras grandes obras de la arquitectura en hierro, ¿vale? Vamos a hacer las imágenes un poquito más grandes. En Francia es desde luego donde vamos a ver la mayor cantidad de obras de este tipo y destacamos dos, ¿vale? De Labrousse, de Henri Labrousse, la Biblioteca Nacional de París o Biblioteca de Santa Genoveva de los años 60, la sala de lectura, ahora la veremos, y sobre todo la Torre Eiffel, ¿vale? La Torre Eiffel se llama así porque fue construida por Gustave Eiffel, que además también es un personaje involucrado en la construcción de muchísimas otras cosas, como el puente de Luis II en el Duero en Oporto, o por ejemplo el elevador de Santa Justa también en Lisboa, en Portugal, o el intento de construcción del Canal de Panamá, ¿vale? Muchísimos años más tarde, el cual le llevó a la ruina. Bueno, es un ingeniero y se rodeó de arquitectos y de artistas un poquito más versados en lo que es el mundo de lo estético, ¿no? Porque aunque es verdad que la Torre Eiffel la construye Gustave Eiffel, hay uno de sus arquitectos, que es Stephen Sobestre, que es el principal, el que le da el toque estético a la Torre Eiffel. Bueno, bien, más obras en Francia. Bueno, antes de ir directamente a la Torre Eiffel para hablar de ella,
Más obras en Francia, pues por ejemplo tenemos la sala de máquinas de la exposición de 1889, ¿vale? De Victor Contamine, pero bueno, básicamente las características son siempre las mismas, ¿no? Son piezas prefabricadas en hierro, son planchas, son vigas, son arcos y que después se ensamblan todas juntas, ¿no? Lo que hace que el montaje sea relativamente rápido, ¿vale? Bien, vamos a ir a ver las obras, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París, la sala de lectura, veis las grandísimas dimensiones y veis de Labrousse, del autor, y veis, pues bueno, todo esto son columnas hechas en hierro, que han sido fundidas en una pieza y traídas aquí, todo ello se ensambla, estos arcos, ¿vale? Se ensamblan en el lugar, lo que hace que sea todo mucho más rápido, ¿no? Aquí veis que tenemos que es un techo hecho en bóvedas, en cúpulas de semiesfera que tienen sus pechinas, sus 4 pechinas, como si fuera una reinterpretación del mundo bizantino, ¿vale? Incluso estos techos calados de bóvedas pueden recordar incluso a los techos de algunas mezquitas, como si fuera un arte neoislámico. Y aquí tenéis este tipo de arcos de medio punto, ¿vale? Muy característicos del mundo románico, pero también de esta gran calada, de este gran tamaño del mundo romano, ¿vale? Es decir, en su fabricación, en su técnica, es arquitectura en hierro, pero en cierto modo en su inspiración tiene mucho que ver con el mundo historicista. Fijaros también aquí los óculos que se abren, como en el Panteón de Agripa, para facilitar la lectura, ¿vale? Otras obras en Francia, aquí tenemos el Salón de la Galería de Máquinas, ¿vale? Que para la exposición también de París, que básicamente lo que suponía era la exposición de máquinas modernas, ¿no? De máquinas nuevas. Bien, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue durante unos 40 años el edificio más elevado del mundo desde su construcción hasta que fue superado por un rascacielos, el edificio Chrysler, si no me equivoco, en los años 30 ya del siglo XX, ¿vale? Desde luego que fue el edificio más alto de Europa, el edificio más alto de París, de Francia, y a día de hoy es el edificio más alto también de la ciudad de París, ¿vale? Creo que por normativa municipal, creo que no se puede construir ningún edificio, ningún rascacielos más alto que la torre. Su construcción fue relativamente rápida, en un par de años, y ya os digo que la construcción inicial de Eiffel era bastante feilla, era simplemente una torre de telecomunicaciones, mientras que su arquitecto principal, que es Stephen Sophestre, pues es el que le da un poquito la estética más bonita, ¿no? Esos arcos, esas florituras, esas filigranas un poquito más bonitas, inspiradas un poquito en el gótico, ¿no? En la arquitectura neogótica, ¿no? Bien, elementos característicos, bueno, deciros que pues eso, que tiene 30 metros, que su función principal fue la de estética, podríamos decir, simplemente en la Exposición Universal de 1889 de París, que conmemoraba los 100 años de la Revolución Francesa, y que, al igual que el pabellón de Paxton, se había desmantelado en los años anteriores, pues en París, en Londres, pues la verdad es que el objetivo también era desmantelarla, ¿no? No tuvo mucho favor de sus compatriotas al inicio y su idea era desmantelarla, pero bueno, fue utilizada, al final sirvió para lo que quería demostrar, ¿no? Que es que este tipo de construcciones podían ser utilizadas, podían tener una función práctica y se utilizó como estación de radio, pero desde luego que lo que le salvó fue que luchó en la Primera Guerra Mundial. La Torre Eiffel es el soldado más famoso de la Primera Guerra Mundial, puesto que salvó una gran cantidad de vidas en las batallas iniciales de la guerra, cuando el ejército alemán intentaba sorprender e invadir Francia por el frente occidental en la batalla del Marne, y lo que ocurrió fue que la Torre Eiffel captó todos los mensajes que se enviaban entre sí, de manera que esto permitía al ejército francés adelantarse, y aunque las batallas en el Marne fueron sangrientas, más de 2 millones de personas murieron, realmente pudo estabilizarse ese frente gracias a, entre otros muchos elementos, por supuesto, a que fue utilizada la Torre Eiffel. Consta de 3 pisos, ¿vale?
todos construidos en hierro, se puede acceder prácticamente hasta arriba, pero desde el segundo piso, si no me equivoco, solamente se puede acceder en ascensor. Está hecho a través de hierro forjado, es una de hierro fundido, perdón, es una de las obras más visitadas del mundo. ¿Vale? Y deciros lo que comentábamos antes, que sus 4 pilares, que distan cada uno de ellos entre sí, tiene base cuadrada unos 125 metros y la luz del arco tiene un torno a unos 75 metros, se inspira en arcos de medio punto, en arcos triunfales, podríamos decir, ¿vale? Se encuentra en una zona donde se desarrolló la Exposición Universal de París de 1859 en los campos de Marte y es obra del estudio arquitectónico de Eiffel, como por ejemplo el puente de Luis I sobre el Duero, en Oporto. Antes creo que os he dicho Luis II, me he equivocado. Luis I sobre el río Oporto, sobre el río Duero, en la ciudad de Oporto, que une las dos zonas, Vilanova de Gaia, que está al sur, y la ciudad de Oporto, por así decir, ¿vale? Bien, por tanto, Torre Eiffel y la sala de lectura de la Brust en la Biblioteca Nacional de París. En Italia tenemos que en estos momentos se construye, por ejemplo, la Galería de Víctor Manuel II en 1877, ¿vale? Que tiene planta de cruz griega, arcos de medio punto, cubierta de hierro fundido y cristal, ¿vale? Esta os la voy a poner porque no la hemos puesto, no la tenéis en las imágenes. Y para que veáis las características de la construcción en hierro, ¿no? Pues por ejemplo, el exterior claramente inspirado en los arcos del triunfo romano, ¿vale? Aunque veis también elementos característicos del románico italiano y también utilizados luego más tarde, es decir, la entrada está claramente inspirada en el mundo romano. Fijaros estas bóvedas, ¿no? En el Renacimiento, y luego el interior de la Galería de Vittorio Emanuele, pues bueno, el techo, como veis, en hierro forjado, cubierto por también con vidrio, ¿vale? Y pinturas y mosaicos al estilo más historicista posible, es decir, la arquitectura en hierro todavía tiene tiene muchos elementos del historicismo, pero lo único que introduce nuevos elementos, nuevos materiales como el hierro, ¿vale? Y en el suelo, fijaros, veis aquí mosaico en el suelo, ¿no? Es decir, historicismo, pero como utiliza arquitectura en hierro, pues entra dentro de esta categoría, ¿vale? En España hay dos ejemplos muy claros que además podemos ver en Madrid, que son el Palacio de Cristal del Retiro de Velázquez Bosco, que lo hemos hablado en otras ocasiones, y la Estación de Atocha de Alberto de Palacio, ¿vale? Son dos edificios claramente que se inscriben en esta arquitectura del hierro, ¿vale? Tenemos además las obras en la presentación. Aquí veis la Estación de Atocha, ¿vale? Y el Palacio de Cristal lo teníamos al inicio de estas imágenes, ¿vale? Aquí, el Palacio de Cristal totalmente construido en hierro y en vidrio, salvo algunos elementos arquitectónicos construidos obviamente en piedra y enfoscados y pintados, balaustradas, columnas, de una estética hasta cierto punto bastante neoclásica, bastante historicista, pero el resto de elementos son claramente de tipo de la arquitectura en hierro. También en Italia está en la ciudad de Turín también uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura en hierro, ¿vale? Aquí veis el edificio, es un edificio bastante elevado, bastante alto, y veis hasta cierto punto cómo estas construcciones se van asemejando entre sí porque utilizan materiales similares, hierro, vidrio, etcétera, ¿vale? Bueno, con esto acabamos un poco lo que es la arquitectura aquí, en hierro. Veis los autores: Joseph Paxton, Labrouste y Gustav Eiffel, que veis también que se solapan en el tiempo, ¿vale?
en la primera mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX o el tercio central, y aquí ya tenemos la segunda mitad del siglo XIX. En el caso de España todo es un poquito más tardío, ¿vale? Alberto de Palacio, en el año 1856-1939, pues a finales del siglo XIX, principios del XX es cuando se construyen las principales obras de la arquitectura en hierro en Madrid. Y luego ya vamos a pasar a los arquitectos de la Escuela de Chicago. Tenéis tres, principalmente tenemos a Sullivan, es el más importante de ellos, aunque Richardson es también muy importante, ¿vale? Y de aquí tenemos el Auditorio de Chicago como la principal obra de la arquitectura en hierro, de la arquitectura de Chicago. La Escuela de Chicago, por lo tanto, el último elemento del que vamos a hablar, ¿vale? Vamos a decir que estamos hablando de un país en el que después de la segunda mitad del siglo XIX Estados Unidos ha sufrido, viendo las imágenes de los rascacielos, parece que es un país eminentemente moderno, y lo es, pero hay que recordar que en torno a 1860, 65, 68, ahora mismo no recuerdo la fecha concreta, Estados Unidos sufre su guerra civil, que es la guerra de secesión, en la que los estados del norte y los estados del sur luchan entre sí por dos principales motivos, o tres principales motivos. El primero de ellos es la intención de los estados del sur de independizarse de los estados del norte, de generar una confederación de estados sureños para no formar parte del mismo país. El segundo, el diferente punto de vista que tienen sobre la esclavitud. En esta época, bueno, en esta época ya no, pero ya antes de esta época todavía existían esclavos en Estados Unidos. Y la tercera, las cuestiones económicas, ¿no? Es decir, un norte, un Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, principalmente industrializados, y un sur, Mississippi, Luisiana, Georgia, totalmente rurales y agrarios, ¿no? En este contexto es cuando ya nos avanzamos hacia el oeste, hacia las zonas ya más del medio oeste americano, de la zona central del país, de Estados Unidos, y en esta zona la ciudad más importante es Chicago. Sabéis que Estados Unidos tiene tres grandes ciudades, que son Nueva York, San Francisco San Francisco, Los Ángeles y Chicago es la ciudad más importante del medio de la zona centro del país. Hay un gran incendio que provoca la destrucción de gran parte del centro histórico, 17.000 edificios, ¿no? Y el ayuntamiento y las instituciones necesitan incorporar nuevos edificios, y para ello pues se propone o se anima a una reconstrucción ambiciosa con nuevos arquitectos y nuevos proyectos, ¿no? Con el principio de la funcionalidad, de la rentabilidad del espacio, lo estético, lo utilitario se sobrepone a lo estético, ¿no? Es decir, empieza a utilizarse principios que vamos a ver muy importantes. Quedaros con este concepto, que es de el racionalismo, el principio racional. Un edificio tiene una función útil para albergar un tipo de actividad determinada. Esto implica que el edificio tiene que responder a esas características. Después, si podemos hacer otro tipo de elementos estéticos, pues mejor que mejor, ¿vale? Y el edificio se compone de varias estructuras, de varios módulos. Principalmente destacamos dos, ¿vale? Uno de ellos es el armazón, ¿vale? Que es, por así decir, lo que se construye que no vemos, ¿vale? La estructura geométrica que no vemos. Y otro es el recubrimiento de ese armazón, que es lo que se puede llegar a decorar, ¿vale? Con este concepto nacen edificios muy altos, funcionales. ¿Por qué es funcional un edificio alto? Porque en un espacio pequeño que podría utilizar para pocas cosas, si yo superpongo un piso sobre otro, puedo utilizarlo de múltiples maneras, tantas como pisos le dé, ¿no? Es decir, lo más útil que hay en una ciudad es construir rascacielos. Pero claro, para construir rascacielos necesito utilizar nuevos materiales que me permitan hacer el edificio más alto, ¿vale? Y más ligero, ¿no? Y para ello pues utilizan el metal, como hemos visto, y el vidrio. Pero también es muy importante un descubrimiento fundamental que se ha hecho hacía poquito, en torno al 1860 y algo, que es el ascensor, ¿vale? El ascensor eléctrico, obviamente, que a través de esa herramienta, pues las personas que viven o trabajan dentro pueden utilizar el edificio sin ningún problema, ¿vale?
Por lo tanto, tenemos el contexto de postguerra civil de Estados Unidos, ¿vale? El incendio de Chicago, y luego los principios de funcionalidad, utilitarismo sobre lo estético, la composición de los edificios en base a dos elementos, uno funcional y pragmático, que es el armazón o el esqueleto, y otro que sería el recubrimiento en el cual se pueden hacer las estructuras decorativas, ¿vale? Utilización de nuevos elementos metálicos, vidrio y hormigón, y también del ascensor, porque si no es que no es útil, ¿vale? Tenemos tres principales arquitectos, ¿vale? Cronológicamente están puestos así, ¿vale? Quizás LeBaron Jenny tendría que ir antes, pero bueno. Richardson rechaza hasta cierto punto lo que es la estética historicista y eclecticista, aunque ya veréis en las obras que tenemos de estos autores que no se puede escapar, ¿no? Es decir, que se utilizan gran cantidad de elementos historicistas, ¿no? Y la primera de las grandes obras son los almacenes Marshall de la ciudad de Chicago de 1887, ¿vale? Hay edificios públicos y hay edificios privados también, ¿vale? Importante, se emplea acero, vidrio y cemento, ¿vale? Dispone de 8 pisos dedicados al comercio. Bueno, es decir, funcionalidad civil, comercial, materiales, vidrio, acero, cemento, ladrillo, como veremos, piedra también, muchos materiales. Es un edificio muy sobrio que no tiene nada que ver con el eclecticismo. Con el eclecticismo no, pero hay algunos elementos bastante propios del historicismo, ¿vale? Vamos a ver los almacenes Marshall para que lo tengamos más claro, lo tengamos en mente, que es mucho mejor siempre verlo, ¿vale? Bueno, no tenemos el edificio, vamos a buscarlo. Para que veáis las diferencias. Es un edificio que se ha remodelado muchísimo en años posteriores, ¿vale? Y aquí lo veis, es decir, es un edificio que utiliza hormigón, piedra, ¿vale? Pero bueno, vidrio. Es un edificio que rompe totalmente con el eclecticismo, pero recordar que utiliza algunos elementos clásicos del arte románico, incluso aquí tiene un friso, ¿vale? Es decir, ahora mismo creo que este edificio, no sé si este edificio se destruyó, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque no veo fotografías actuales, pero bueno, y me suena, pero lo importante es que este edificio es uno de los primeros, ¿vale?, que se construyen de la escuela de Chicago. Tenemos arcos carpaneles, arcos de medio punto, incluso ventanas adinteladas. Hay aquí un friso, ¿vale?, corrido, y una cornisa, es decir, que tiene elementos claramente de momentos anteriores. Es decir, ¿es historicista, es eclecticista? No al 100%. Ahora bien, ¿que tiene influencias? Claras, ¿vale? Por mucho que quisieran rechazar su influencia. Bueno, de Sullivan, o Sullivan, como se pronuncia en inglés, tenemos, bueno, que se influye fuertemente del mundo de la arquitectura en hierro parisina, ¿vale? Y su obra más importante es el edificio del auditorio y los almacenes Carson, ya los veremos, ¿vale? Y lo importante es este concepto, ventana apaisada, no lo tenéis en el glosario, pero sería interesante que lo veamos. Ahora veremos cuál es, ¿vale? Las cornisas, y se influyen claramente por los palacios renacentistas italianos. También en los almacenes Marshall hay una cierta influencia muy clara de los palacios renacentistas italianos, ¿vale? O sea, de Michelozzo, Alberti, es decir, hay una influencia bastante notable, ¿vale? Por lo tanto, la escuela de Chicago lo que es una inspiración de algunos elementos anteriores, pero con la utilización de nuevos materiales, ¿vale? También se construye en otros sitios, no solo en Chicago, también, por ejemplo, en Buffalo o en St. Louis, que son ciudades también del medio oeste americano. En torno a finales del siglo XIX se utilizan este tipo de edificios, ¿vale? Lo importante que tenéis que tener en cuenta es que son los primeros rascacielos de la historia, ¿vale? Es decir, puede que nos parezcan rudimentarios, pero son los primeros rascacielos que existen en la historia y tienen un gran valor, ¿vale?
Este es el Auditorio de Chicago, que es el edificio clave más importante de la Escuela de Chicago, y básicamente tenemos elementos, hay que hablar de su utilitarismo, es decir, su forma, su planimetría no es rimbombante, no es ambiciosa, es un rectángulo, no tiene nada significativo, por así decir, y encaja directamente y claramente en una de las manzanas dispuestas para la construcción, ¿vale? Materiales, tenemos que se utiliza el vidrio, se utiliza el hormigón y se utiliza los bloques, aquí veis en los frisos iniciales. Estas dos primeras partes, o estos tres primeros pisos, ¿vale?, se inspiran claramente en los palacios renacentistas italianos, ¿vale? Ventanas aplanadas son estas que veis aquí, ¿vale?, que son rectangulares, pero no de arriba abajo, sino de un lado a otro, ¿vale? Este tipo de ventanas apaisadas. Arcos de medio punto, incluso se utilizan bloques almohadillados, como el Renacimiento, ¿vale? Es decir, la clara influencia del Renacimiento en estos tres pisos es importante. Incluso se separa por una cornisa, como si fuera el Palazzo Michelozzo y el de Medici Riccardi, perdón, de Michelozzo y el Rucellai de Alberti, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, también la utilización de arcos de medio punto e incluso abocinados, como en las portadas románicas, ¿vale? Aquí los veis también, ¿vale?, abocinados. Y como si fuera un tímpano, que en este caso está recubierto por vidrio. Ventanas también adinteladas, ¿de acuerdo?, y pilastras. Y aquí tendríamos ventanas trigeminadas, como si estuviéramos hablando de los triforios de las catedrales. Un friso con las golas, este término no lo mencionamos en su momento, ¿vale?, pero son estas estructuras que pueden recordar a un elemento que había en las cornisas griegas o incluso en el arte románico a los canecillos, ¿vale?, o los modillones, ¿de acuerdo? Y este tipo de torre que recuerda mucho también a las torres que se construían en los palacios cívicos de las ciudades italianas, ¿vale? El Auditorio de Chicago, su finalidad ya la vemos clara, y aquí en su contextualización hay que hablar de las influencias, todo esto que os he dicho del Renacimiento, del Románico, del mundo clásico, todo este tipo de cosas hay que mencionarlas, ¿vale? Aquí tenemos los almacenes Carlson, también de Sullivan en Chicago, y bueno, estos son ventanas apaisadas, ¿veis? Este es el paradigma de las ventanas apaisadas, en el que son ventanas rectangulares, pero cuyo eje mayor es horizontal al suelo y no perpendicular, ¿vale? Aquí tenemos un módulo circular, ¿de acuerdo? Aquí las inspiraciones clásicas son quizás menos claras, los vemos sobre todo en los primeros pisos, en los que hay una fuerte influencia de la arquitectura en hierro, ¿vale? Recordar, como hemos dicho, que Sullivan se ve influido por el mundo de la arquitectura en hierro parisina. Y aquí tenéis el edificio del Flatiron Building, que está en Nueva York, que es uno de los edificios más icónicos y básicamente encaja en unas calles que, bueno, en una esquina que prácticamente no se puede construir nada, pues utilizan el suelo, utilizan, perdón, la forma de la parcela para directamente elevar el edificio, ¿vale? La utilización de cornisas como el Renacimiento, ¿vale? Fijaros, balaustradas, columnatas, ¿de acuerdo? Es decir, incluso fijaros aquí, columnas salomónicas en esta parte superior, ¿vale? Bueno, también están en todo el edificio, es decir, hay una clara influencia de periodos anteriores, ¿vale? Y ya para acabar, bueno, pues hablamos de LeBaron Jenny, que en 1885 construye el primer rascacielos de 11 pisos y 42 metros. Nos pone aquí que es el edificio del Seguro del Hogar de Chicago y las torres Sears también de Chicago, ¿no? Es el autor de estos edificios y que quizás tengamos las fotografías. Aquí veis lo que os decía, ¿no? Los almacenes Marshall, el Auditorio de Chicago, y en el caso de LeBaron Jenny tenéis aquí el edificio de Home Insurance Building de Chicago, ¿vale? Y el edificio Sears, para que lo veáis, porque también es una de las torres más importantes y más significativas de la ciudad. Este es el edificio nuevo, ¿vale? Pero que se inspira en la construcción de los edificios de LeBaron Jenny, ¿vale? Y nada más, con esto hemos acabado el tema, los autores y las obras obligatorias, ¿vale? Y os enclavo a que
en la clase que tenemos ahora presencial pues resolváis las dudas y podáis elegir cualquiera de estas obras para hacer el comentario.